Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un personaje de la clase política mexicana que, como bien se sabe, era militante del partido del oficialismo de su época, el Revolucionario Institucional. Para la década de los 90, México era escenario de una nueva carrera electoral, que oficialmente se denominó como Proceso Electoral de 1993-1994, y que tenía como última parada el domingo 21 de agosto de 1994. En ese momento, Luis Donaldo Colosio Murrieta tenía varios factores a favor que le trazaban el camino de manera aventajada hacia la presidencia. Desde luego el respaldo y el apoyo por parte del PRI, pero el designio por parte del presidente en turno, método conocido como dedazo, dibujaba en el ambiente una puesta en escena de mero trámite, ya que era por demás sabido que quien contara con la designación directa como candidato del PRI por parte del presidente, casi solo le bastaba con existir y cumplir con el día de la elección para ganar ante cualquiera que fuera él o los opositores. Pese al respaldo y la aprobación a Colosio, no le faltaban cartas a favor en su currícula como político de la derecha mexicana. Ocupando importantes cargos públicos en la administración del gobierno saliente, pasando por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, además como presidente del Partido Revolucionario Institucional y finalmente como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Donaldo se impuso muy por encima de personajes como Manuel Camacho Solís, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, que también buscaba la postulación para la candidatura del PRI al gobierno de la República. Pero quizás la cercanía y la amistad con el gobierno actual para la época, y sí, su sabida amistad con el presidente, le dieron el impulso para ser el elegido oficialmente para contender por la presidencia de la República. Sin embargo, el destino, de la mano de sus pasos y decisiones, le deparaban un final muy ajeno y distintos a los que él mismo pudo haber imaginado. Durante su campaña, la relación con el partido y la que sostenía con el propio presidente se comenzó a enfriar. Murrieta dio lugar a diversos hechos que marcaron cierto distanciamiento entre quienes lo habían impulsado. Sin embargo, ante la opinión pública, las relaciones entre ambos se mantenían, aún de manera cautelosa y diplomática, ya que el propósito era uno, y solo uno: asegurar que el partido oficial permaneciera en el poder, y ese objetivo tan sagrado estaba muy por encima de cualquier ideal, de cualquier propósito, e incluso muy por encima del propio candidato. Pero para Colosio Murrieta la carrera electoral se trataba de algo más que un mero trámite, y era pues quizás la oportunidad de marcar un antes y un después entre la nueva era de un gobierno y los viejos lastres que aquejaban a los antiguos gobiernos de sus antecesores. Y era más que evidente que no bastaba con ser el abanderado del PRI, ya que México atravesaba por una crisis económica y social severa. Crisis que el grueso de los mexicanos atribuía principalmente al gobierno que imperaba en la época. Durante esa década, México sufría los estigmas y los golpes que lastimaban y atinaban directamente a los bolsillos de cada hogar mexicano en el país. Mientras en las cúpulas del gobierno se llenaban la boca con discursos que mucho distaban de la realidad, y para ganar popularidad y simpatía ante el pueblo mexicano, él mismo optó por romper de manera sigilosa y quizás hasta discreta, pero sin mesura alguna, con los ideales y el modelo de gobierno que Salinas de Gortari había impuesto durante su gestión, y que él mismo había previsto regirían a México en el futuro, pese a su salida de la presidencia. Por otra parte, el candidato había tenido quizás una relación más cercana con el pueblo y su realidad. Al haber sido el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quizás no es tan desatinada la idea de que no le eran tan ajenos los reclamos que con disgusto aclamaban por un cambio verdadero. La campaña seguía su curso pese al rompimiento,
y pese a la desaprobación de su propio partido, en el Monumento a la Revolución y ante una multitud atenta, el día 6 de marzo de 1994 se llevó a cabo un evento de campaña. Y es quizá esta fecha y este evento el que marcó una diferencia tajante, dejando muy claro el rompimiento con los intereses partidistas y los propios, e inclinó la balanza de la historia en su contra, ya que ante una multitud sedienta de respuestas y un pueblo lleno de desesperanza y hartazgo, Luis Donaldo pronunciaría un discurso que quedaría grabado para la historia, marcando así una separación y un divorcio definitivo entre su proyecto de gobierno y el PRI, prometiendo un nuevo modelo para gobernar que dotaría de institucionalismo y legitimidad a los órganos del poder, liberándonos del yugo partidista y, por supuesto, salinista. Y es quizá este momento histórico el que, por debajo del día en que lo finiquitaron, se definió su destino. Aquel día, la multitud escuchó atenta cada uno de los versos de aquella arenga histórica, y mientras la esperanza revivía para todo el pueblo mexicano, los días del candidato estaban ya contados. Como una sentencia final traducida en un aplauso, Luis Donaldo Colosio Murrieta labraba inconscientemente su trágico final. El precio por perseguir ideales propios y romper con el yugo de la tiranía recaería directamente sobre su propia vida, y esa sentencia fatal que a manera de cruel recompensa recibía, se convertiría a la postre en un testimonio más de la infamia de la vida pública de México. Anécdota vergonzosa que, desde entonces y hasta la actualidad, acompaña nuestra historia como una de las que podemos decir es y será siempre muy cosa nuestra.